sería trabajar con esta función que nos otorgaron acá en el laboratorio. La función sería la función de producción. Como bien lo decía el licenciado, no sé si ustedes ya logran diferenciar entre lo que él menciona como un R2 y un R3, que eso se refiere principalmente a las dimensiones que tiene la fórmula, en este caso la fórmula que nos otorgan, dependiendo de la cantidad de variables que posee, de esa forma se va a catalogar entre R2 y R3. Entonces, la forma en la que podemos empezar a trabajar esto es utilizando primero el punto más importante de tomar en cuenta al momento de empezar a trabajar con esta fórmula, dado que ya en el laboratorio se nos otorga un valor para capital. Esto definitivamente siendo una función de producción de corto plazo, lo que nos indica es de que el capital, si nos dan un valor acá siendo de corto plazo, el capital no va a variar. Esa cantidad va a quedar fija a lo largo de todo el ejercicio. Entonces, no sé si ustedes recuerdan a unas tablitas que teníamos elaboradas con el LIC. Voy a tomar como por ejemplo esto. Esta vendría siendo más o menos la forma en la que se estaría representando de forma un tanto gráfica por medio de la tabla este supuesto de que el capital se mantiene en 1. Lo que significa es de que a lo largo de todos los cálculos que hagamos, el capital va a permanecer fijo. Eso es lo que representa la función de corto plazo, que uno de los factores de producción va a permanecer invariable. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hacer, que sería el inciso A, perdón, sería determinar la función de producción de corto plazo. Yo, pues, lamentablemente no tengo una pizarra para irlos guiando poco a poco, pero les voy a tratar la manera de irles explicando poco a poco acá mis cálculos para que ustedes los puedan ir elaborando y comprendiendo. Entonces, lo primero que hacemos es sustituir el valor de K que tenemos en la fórmula que nos otorgan con el número 1, que sería esto que se ve acá. No sé si ustedes ya saben, este símbolo que yo coloco acá es el símbolo de, de sí, Exponente de elevado. elevado. Sí, así es, gracias. De la potencia perdón, gracias. Entonces, ese símbolo significa una potencia. Yo lo hago así porque se me hace un poquito más fácil que estar poniendo la simbología ya a piecito, ¿verdad? Pero entonces, acá lo que tenemos que hacer, aquí tenemos prácticamente la fórmula que nos dieron, que es esta de acá arriba. Lo que tenemos que hacer es sustituir primero la K, que sería la del capital, por el número 1. Uno normalmente al ver esta fórmula, lo primero que se le ocurre es así como la voy a despejar. Entonces sustituyo K y me pongo a despejar variables y paso una para algún lado y la otra para el otro, pero no es la manera correcta. Lo que tenemos que tomar en cuenta es de que la fórmula de, la fórmula de producción, la función de producción, perdón, eh, trata de la mezcla de diferentes factores de producción. Entonces, al momento de que nosotros tenemos de que el capital se convierta en una constante, significa que no va a variar, entonces no va a afectar la función de producción como tal. El único valor que nos va a afectar la función de producción sería en todo caso el valor de trabajo, que sería la L. Entonces, al momento de que nosotros nos otorgan este valor, nos dicen que K es igual a 1, nosotros lo reemplazamos, pero inmediatamente nosotros podemos eliminar el factor capital de la ecuación. Entonces, lo que procedería a hacer es al momento, ya eliminándola, ya nos quedamos únicamente con el valor del trabajo. Y como pueden ver acá, esta sería la función de producción. No sé si me van entendiendo. Lick, perdone, Ujú. yo tengo una consulta. En esta función de producción de corto plazo, la forma que va a tomar siempre es una función cuadrática, ¿verdad? Sí, se busca que llegue a una función cuadrática. Gracias, Lick. Ujú. Entonces, para empezar, pues hacemos eso. Eso ya sería, ya en este punto ya determinamos nosotros nuestra función de producción de corto plazo.
Si se dan cuenta, lo único que hicimos fue prácticamente eliminar la K de la ecuación y ya eso nos da la función de producción. Toda vez nos den el valor de capital. Si fuera en caso contrario el valor de trabajo, entonces lo hacemos de forma inversa, ¿verdad? Siempre tienen que tener cuidado con el IC a veces de que usualmente él trata la manera en los exámenes de hacerlos pensar un poquito. Entonces, siempre lean muy bien los enunciados que él plantea para poder responder de la mejor manera. Entonces, en el laboratorio, pues estamos así de momento. Esta ya sería la función de producción de corto plazo que nos piden en el inciso A. Y luego ya pasamos a una parte un poquito más complicada. Nos piden que identifiquemos los vectores de producción que divide cada una de las fases de producción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para poder identificar los vectores de producción, nosotros necesitamos obtener el producto marginal. Necesitamos obtener el producto, la fórmula del producto marginal y también la fórmula del producto medio, perdón. Este es el producto medio y este es el producto marginal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, para la fórmula del producto medio, nosotros utilizamos esto. El producto medio es prácticamente una división entre la producción y la cantidad de trabajo, cuando está relacionada al trabajo. A eso se refiere cuando ustedes ven que el IC les pone Q entre paréntesis, ya sea K o entre paréntesis L. Todo va a depender de la variable que les otorguen. En este caso, la variable que nosotros vamos a utilizar, porque es la que es, la, digamos, independiente, es la variable de trabajo. Entonces vamos a tomar la producción dividido el trabajo, porque es la variable independiente que tenemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Agarramos la función de producción que ya encontramos y la vamos a dividir dentro de L. De momento no hacemos ninguna operación como tal. Lo único que vamos a ir haciendo es como factorizando para ir despejando un poquito las fórmulas y ya tener una función como tal. Entonces, ¿de qué forma lo vamos a hacer? La función de producción que logramos identificar al principio es esta. Si se dan cuenta, 750 L elevado al cuadrado menos 5L elevado al cubo. Lo que queremos hacer es encontrar el producto medio en función del trabajo, el trabajo siendo la variable L. Y acá únicamente vamos a despejar. Como vamos a dividir, siempre se entiende que la L tiene un número 1, entonces lo dividimos y lo que hacemos es eliminar los exponentes que tienen la parte del numerador. Y acá nosotros solo nos encargamos de eliminar acá abajo la L y le quitamos un exponente al menos 5 y acá le quitamos un exponente a la otra parte de la ecuación. Y ya nos quedaría nuestra fórmula de producto medio únicamente 750L menos 5L al cuadrado. Lo mismo vamos a hacer para el producto marginal. Si se recuerdan, el LIC les mencionaba que el producto marginal, una de las formas de calcularlo es a través de las derivadas. Entonces, yo no les voy a dar mucho los lineamientos de las derivadas, pero sí les voy a explicar una forma sencilla de comprenderlas. Prácticamente lo único que hacemos es que tomamos, para realizar la primera derivada, agarramos el exponente, digamos, de la primera, del primer grupo, digamos, de números, y así como en este caso, está L al cuadrado. Entonces multiplicamos 2 por 750, 2 siendo la potencia de 2 por 750 y nos va a dar 1500. Y de esa forma ya eliminamos un exponente de L. Ya nos queda 1500 L. Y lo mismo hacemos del otro lado. Tenemos menos 5L al cubo. Entonces nosotros agarramos el 5, lo multiplicamos por 3 y ya le restamos un exponente al resultado final, a la L. Entonces nuestra fórmula ya derivada del producto marginal o la ecuación del producto marginal nos va a quedar 1500L menos 15L al cuadrado. No sé si me van siguiendo hasta aquí. Silic, ¿solo podría repetir esa parte de la derivada, por favor? Sí, sí, sí. Se los voy a tratar de escribir acá. Perdonen que no se los puedo. Intenté practicar un poquito con la pizarra, pero no me salía muy bien. Entonces
Voy a tratar la manera de escribírselos acá. Entonces, supónganse que esta es la ecuación que logramos identificar al principio. De esta vamos a partir para todos los cálculos, o por lo menos hasta aquí. Entonces, lo que queremos hacer con la derivada es eliminarle por lo menos un exponente a la L. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si tenemos que la primera expresión es 750L al cuadrado, entonces nosotros vamos a agarrar ese 2, que sería el L al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por el 750. Nos va a dar un total de 1500. Como ya utilizamos este 2, como ya lo redujimos una expresión, entonces le eliminamos un exponente. Entonces ya nos quedaría 1500 L sin exponente. Y esa es la expresión que tengo de este lado. Esta de acá. Lo mismo vamos a hacer con la otra parte de la función. Tenemos Solo acá. tengo una consulta. Ajá, dígame. Ahí, bueno, yo la verdad no entendí por qué solo lo multiplicó por 2, la potencia. Sí, es una forma resumida. Yo porque les decía, no, tal vez se me complica un poquito explicárselos de una forma tan técnica como lo hace el licenciado, pero es una forma resumida de que ustedes puedan sacar su derivada. Es así como, si lo quiere ver así como un atajo, o sea, detrás de esto existe un cierto abanico de operaciones matemáticas que usted tiene que realizar para poder llegar a ese punto. Pero la forma más sencilla es únicamente agarrar el exponente, lo multiplica por el número entero que acompaña a la letra y le resta un dígito al exponente. De esa forma no, tal vez lo van a sentir un poquito menos complicados, sentiría yo. Ese es el método que yo utilizo. No sé si le... Ajá, Y siempre lo Gracias, Lick, podemos hacer gracias. así. muy bien. ¿Perdón? Sí, siempre lo podemos hacer así. Sí, sí, sí. Si ustedes lo realizan de esa forma, el resultado no, al final van a llegar al mismo resultado. Es así como que una forma abreviada de hacerlo. Como les decía, existe cierto procedimiento que se tiene que seguir para llegar a ese resultado matemático, como menciona el Lick, pero a mí se me hace más sencillo solo hacer eso. Al final el resultado no va a variar y lo vamos a ver más Licenciado, adelante. Ajá. al momento del examen no va a haber problema por no seguir como que el procedimiento, porque un ejemplo, ¿verdad? En mate aplicada nos decían que teníamos que seguir al pie, como el licenciado explicaba. No sé si en este curso es similar. No, yo creería que no. Como bien lo menciona el Lick, y estoy seguro que no les va a afectar, como bien lo menciona el Lick, existen diferentes rutas que ustedes pueden tomar para llegar al mismo resultado. Al final depende de qué tanto quieran ustedes profundizar. O sea, definitivamente existe una forma más elaborada de hacerlo, pero ese es el método que a mí me funciona. No creo que tengan inconvenientes si ustedes lo aplican. Ya más adelante les voy a enseñar que al final el resultado al que llegamos sí es el satisfactorio, entonces no hay ningún inconveniente, no debería de fallarles. Gracias, licenciado. Lo Muy que bien. pasa, licenciado, que tiene fundamento matemático, entonces no habría Ajá. problema. Eso es lo que Sí, usted menciona, ¿verdad? ajá, o sea, es una de las diversas rutas que ustedes pueden tomar para poder alcanzar el resultado. No debería de afectarlos. Al final, ya sea que tomen la ruta larga o la ruta corta, van a llegar al mismo resultado. Perfecto. Ujú. Entonces, no sé si ya me comprendieron esta parte del por qué ya menos 15L al cuadrado. Sí, Lick. De mi parte, sí, Lick. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que nos pide el inciso es identificar los vectores de la producción. Ajá. Perdón, Lick, yo lo voy a retroceder. ¿Me podría explicar, Dígame. podría regresar otra vez a donde hizo el cálculo del patrimonio, no, del PME? Del PME. Sí, sí, sí. Como el PME, que es el producto medio, es el resultado de la división de la producción dividido el trabajo. En este caso es por el trabajo, o sea, puede ser por capital también, pero en este caso es por el trabajo, porque ya nos dijeron desde el principio del inciso que el capital se mantiene fijo.
Entonces, como es el factor de producción que se mantiene fijo, a nosotros no nos interesa saber o al final usted no va a tener ningún resultado si calcula la variación del producto marginal en base al capital, porque el capital se mantiene fijo. Supóngase que siempre va a ser 1, entonces no va a existir una variación como tal. Entonces lo tenemos que calcular en base al trabajo. Aquí tengo la tablita. Es esto de acá. Entonces tenemos la tablita acá para verlo un poquito de una forma más gráfica. Tenemos la tablita acá. Lo que nos dicen al principio de la ecuación es de que el capital se mantiene fijo en 1. No lo dice de una forma tan explícita, pero se implica de que la función de corto plazo con capital igual a 1. Cuando media vez nos den a nosotros un valor, ya sea de capital o de trabajo, ese valor va a permanecer fijo durante toda la ecuación. Lo que le están diciendo es de que en este caso, esta firma, digamos, tiene esa limitante de que el capital no lo puede mover. Entonces va a quedar 1. Lo que sí puede mover, en este caso, va a ser el trabajo. Entonces, vamos a calcular el producto medio en base a las variaciones del trabajo. Supóngase cuánto se incrementa la producción o cuál es la producción promedio, digamos, en base a las cantidades de trabajo que tenemos, que vendría siendo algo de esto de acá. Entonces, cuando tenemos cero cantidades de trabajo, pues la producción es 0. Cuando tenemos 50 cantidades de trabajo con la misma cantidad de capital, pues nuestra producción va a alcanzar esto. Cuando el trabajo se incrementa, pues la producción se va a incrementar también. Y ese es el movimiento que queremos identificar, esto de acá. Entonces, el producto medio nos va a medir, en este caso, le repito, porque el trabajo es el que está variando. El producto medio nos va a medir la producción en promedio en base al incremento del trabajo. No sé si me comprende. Sí, ahí estamos. Muchas ¿Sí? gracias. ¿Seguro? Va. Si no, no tenga pena. Ahí con mucho gusto lo repasamos. La cosa es que se entienda un poquito de dónde lo estamos sacando, diría Lick. Lick, en la tablita a mí no me dio esos valores, pero del PMG y eso. ¿Cómo lo sacó? ¿No le dio esos valores? ¿O vamos a llegar a eso? Sí, vamos a llegar a esto. Va, gracias. Tal vez le varió, bueno, no estoy seguro, pero de repente le varió por como es aquí en Excel, a veces los decimales, pero si es mucha la variación, ahorita lo vamos a ver igual, no tenga pena. Va. Lick, perdone. Ajá. Tal vez solo para aprovecharlo. Yo laboratorio, esta parte ya la hice, pero lo que sí me costó entender, y creo que podría ser una duda para los compañeros también, es por qué primero sacamos el producto medio y el producto marginal. Cuando yo lo estaba haciendo justo así como que, bueno, necesito las fases, pero como las saco y es como la parte entre teorizar y poderlo poner en práctica, porque si se da cuenta, nos pide directamente las fases y empezamos por productos medios y marginales, y eso a mí, honestamente, me costó así como entender, porque primero necesitaba eso hasta que entendí de que para poder sacar las fases tenemos que relacionar estos dos insumos. Sí, ciertamente, y gracias por su pregunta. Yo acá coloqué una imagen, esta no tiene nada que ver con el laboratorio, solo es una imagen para poder explicar esa parte. La razón por la que nosotros necesitamos conseguir primero el producto medio y el producto marginal es porque teóricamente a través de la combinación de estas dos curvas nosotros podemos identificar las fases. Entonces, si ven por acá, al principio, pues con tener la fórmula de la producción total de la función de corto plazo, prácticamente lo que nos estaría dando es esta gráfica de la parte de arriba, la gráfica celeste. Esta sería la función de producción en el corto plazo. Pero esto, como bien lo decía Lick, no nos dice a nosotros mayor cosa. O sea, podríamos tal vez tratar de estimar en qué punto llegan las fases o tratar así de concluir en base a lo que nosotros sabemos. Pero lo que en realidad nos determina en dónde inician y terminan las fases es la combinación de las curvas de producto medio, que sería esta de acá. Lamentablemente están en verde las dos, pero la curva de abajo es la curva del producto medio y la curva de arriba es la forma del producto marginal. Entonces, la primera fase de la producción inicia desde 0, que sería valga la redundancia, desde el inicio,
hasta que el producto marginal alcanza su punto máximo. Entonces, si se dan cuenta, por eso necesitamos saber la ecuación del producto marginal, porque sin nosotros tener esta curva no sabemos hasta qué parte llegaría la primera fase. Luego, la segunda fase está desde ese punto en el que el producto marginal alcanza su máximo hasta que se intersecta con el producto medio. En este punto era donde el licenciado nos explicaba que a partir de acá, los rendimientos marginales que posee o que conlleva la adición de un factor de producción, ya sea capital o trabajo, se estancan, llegan a cero. Es donde ya la adición, ya sea de capital o de trabajo, ya no le va a aportar nada a la producción total. Y luego la tercera fase, que ya sería la última, es cuando ya los rendimientos son decrecientes. Ya cuando son, perdón, negativos. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos identificar primero las curvas del producto medio y el producto marginal. No sé si quede claro o Sí, Lick. Lick, ¿puede ser un poquitito más grande su pantalla? sí, sí. Gracias. Ahí está, gracias. Licenciado, perdone. Ujú. A la hora del examen, el licenciado mencionaba acerca de las gráficas. Me parece muy buen punto que lo vayamos haciendo conforme vamos desarrollando el ejercicio, ¿verdad? Para el examen, para efectos del examen, ¿esto lo podemos realizar de esa forma o dejamos las gráficas para de último? Podrían ir haciéndolas de una vez. O sea, al final, parte del ejercicio es de que al final grafiquen estas funciones. Entonces la podría ir haciendo de una vez, no hay ningún problema. Ahí depende mucho de la forma en la que usted administre su tiempo, diría Lick, porque a veces se puede perder un poquito de tiempo irlas haciendo de una vez. Porque ya Ya. más adelante, como ahorita de momento, pues no hemos encontrado los vectores, pero ya más adelante le necesitamos calcular los vectores. Y de último, ya cuando usted tenga los vectores de las 3 fases, es que se elabora la tablita y entonces ya puede usted venir y producir ya sus gráficas, ¿verdad? Lick, ¿y el examen se va a poder hacer en Excel? En la parte práctica no, la parte práctica hay que hacerla a mano porque recuérdense que Lick pidió que se escaneara. Entiendo yo que existe una parte teórica, que es la que sí, pues se hace en la misma plataforma, y existe una parte práctica, que a ustedes solo les van a dar los enunciados que tienen que resolver y les van a dejar un espacio para que puedan subir la imagen de lo que trabajaron. Pero digamos, lo puedo hacer en el Excel y pasarlo a PDF. Fíjese, ¿O no? yo creería que mejor no, porque es parte de la evaluación que se realice, digamos. Lo que pasa es de que Lick lo que dice es de que puede existir la tentación de que solo se pase en esa parte y como al final el resultado va a ser el mismo para todos. Eso debería ser lo mismo para todos. Entonces, yo creería que no. Pero si quiere, yo le pregunto a Lick. Yo francamente no estoy seguro si lo va a aprobar o si él está de acuerdo. Pero yo le puedo preguntar y les confirmo igual en el transcurso de la tarde para que ustedes sepan y para que puedan planificar bien sus respuestas, ¿verdad? Ok, gracias, Lick. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna duda o si los estoy haciendo más bolas o... No, Lick, vamos bien, gracias. Sí, es que no. Muy bien. Vamos bien, Lick. Continuemos. Muy bien, muy bien. Entonces, pues ya una vez identificada la función del producto medio y la función del producto marginal, lo que tenemos que hacer es identificar las fases o más bien los vectores de producción que divide cada una de las fases. Entonces nosotros, por teoría, perdón, creo que... Ahí está. Perdón, creo que la grabación se detuvo, compañeros, disculpen. Pero ahorita la inicio nuevamente.
les decía, entonces ya una vez que hayamos logrado identificar las fases, entonces, perdón, las fórmulas, nosotros ya podemos identificar las fases. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Iniciamos por la fase número 1, que es cuando el producto medio alcanza su máximo, ¿sí? Entonces, permítame. Va. Entonces, lo que vamos a hacer acá es venir a igualar las fórmulas del producto marginal, el producto medio, perdón, que tenemos y el producto marginal. Aquí es donde ya vamos a empezar a realizar operaciones para poder despejar el valor de L, que es el que necesitamos. Entonces, si ustedes se recuerdan, el vector está conformado por un par ordenado. El primer valor, en este caso, nos daría la cantidad de trabajo que se necesita. Y el segundo valor, pues nos daría la cantidad de producción que se alcanza con esa cantidad de trabajo. Entonces venimos nosotros y vamos a igualar la del producto medio y la fórmula del producto marginal. Perdón, compañero, no sé por qué me está sacando, disculpen. Solo denme un momentito, perdón. Tráeme otro patojo. Patojo. Okay. Un momentito, perdón, compañeros. Muy bien. Entonces seguimos. Acá, pues ya a lo que nos vamos a dedicar es a realizar pues a despejar, sencillamente a despejar. Entonces, si se dan cuenta, igualamos la fórmula del producto medio con el producto marginal. Y lo que nos vamos a dedicar es a despejar el valor de L. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos acá los valores de un lado de la ecuación y vamos a trasladar estos otros valores a este mismo lado. Entonces nos va a quedar que son los 750L menos 5L al cuadrado, menos, como el 1500 era positivo, lo pasamos como negativo, y más, porque el menos 15L al cuadrado era negativo, lo pasamos como positivo. Luego unificamos los valores similares, en este caso por exponente, y los unificamos y ya nosotros lo que hacemos es factorizar. Entonces acá el factor común en este caso serían los 10L. Y esto nos da como resultado, al momento de que nosotros factorizamos, lo que hacemos es dividir. Entonces vamos a dividir este 10L al cuadrado entre 10L. El resultado va a ser que el 10L se elimina y ya solo nos queda la L de L al cuadrado. Y de igual forma para el caso de los 750. Vamos a dividirlo, entonces ya nos da un resultado de 75, porque 750 dividido 10 nos da 75 y entre L's pues se eliminan. Entonces acá pues ya obtenemos dos posibles resultados. Uno de los resultados al despejar al despejar la constante de trabajo, pues nos daría como resultado un valor de 0, que no sería el apropiado. Y el otro resultado, pues al despejarlo, nos da un valor de trabajo de 75. Entonces esta sí es una cantidad razonable. El licenciado en las últimas clases les mostraba a ustedes una forma matemática de confirmar este resultado. Pero también eso definitivamente es opcional. Obviamente porque les va a quitar mucho tiempo hacerlo y porque pues es
a simple vista, pues un valor de L0 pues no nos sirve, ¿verdad? Entonces vamos a tomar ese. Luego ya con este valor de 75, lo que vamos a hacer es sustituir los valores en la función de producción de corto plazo que identificamos al inicio, que sería esta de acá. Acá sí ya sustituimos los valores. Entonces, los 750 por L al cuadrado, siendo L en este caso la cantidad de 75 que acabamos de identificar, menos 5 de L al cubo, siempre tomando L de 75 que acabamos de identificar. Entonces a mí en este resultado al final me da un total de 2.109.000 algo. Estos ya sería la primera fase, los vectores que identifican la primera fase de producción. Entonces el vector de la primera fase inicia con 0, 0, que sería desde el origen de la curva. Acá se vendría siendo más o menos como iniciar desde acá, desde este punto. Y termina en el lugar donde se obtienen 75 unidades de trabajo que representan una cantidad de producción total de esto. Ustedes lo pueden resumir, yo más adelante acá lo resumo, pero por ser así un poquito largo lo dejé así. No era una cantidad tan redonda, entonces mejor lo dejé así. Pero ustedes lo pueden resumir. Perdón, compañeros, ya sé qué es lo que está pasando con la grabación, es que le doy escape para salirme de la celda y termino la grabación, permítanme. No sé si al momento me van siguiendo, van comprendiendo. Yo me quedé en lo de la factorización. No entendí cómo lo factorizó. Una pregunta, ¿por qué quedó 10L? Solo ahí sí me perdí un poco. Ya. Vamos a ver acá. Entonces, con lo de la factorización, bueno, acá con 10L... Ese sí lo entendí que es factor común, pero el de arriba... Es el factor común. Ajá, arriba, ¿cómo se destacó? Este de acá, bueno, perdón. Entonces acá, si se da cuenta, pues nosotros teníamos acá valores similares. ¿Cuáles son nuestros valores similares? Tenemos menos 5L al cuadrado y más 15L al cuadrado. Entonces estos prácticamente se eliminaron mutuamente. Si a 15L al cuadrado le quitamos menos 5, nos va a dar un total de 10L al cuadrado. Ajá, y esto 750. Acá es menos 750 porque tenemos 750L positivo y tenemos menos 1500L negativo. O sea que lo hacemos por términos semejantes. Sí, por términos semejantes, precisamente. Entonces ahí solo lo unimos los términos semejantes y ya en esta parte pues ya utilizamos el factor común. Ok, gracias. Ajá. No sé si la compañera también esa era la parte que tenía duda o si entendió. Sí, Lick, ahora sí, perdón. ¿Sí? Va. Sí, va. Yo tengo otra duda. ¿Por qué L es igual a 0? Bueno, lo que pasa es de que aquí ya nos queda una ecuación con dos factores, digámoslo así, ¿verdad? Entonces podemos igualar, la podemos partir, digámoslo así, para igualar a 0 las dos partes. Esta sería una parte de la ecuación y la que está en paréntesis sería la otra. Entonces nosotros tenemos acá la primera parte, si igualamos a 0 para poder encontrar el valor de L, al momento de despejar, supóngase si este está multiplicando, pasaría a dividir el 0 y ese es un valor que le da como resultado 0. Pero en la segunda parte de la ecuación, si nosotros igualamos a 0, ya solo con trasladar el 75, digamos, al otro lado de la igualdad, ya nos quedaría 75 positivo. Ya. Muchas gracias, Lick. Muy bien. Perdón, compañero, solo se termina de grabar esta parte del video porque así lo grabo todo y luego se los comparto si les sirve para repasar. Sí, Lick. Gracias, licenciado.
Está en mute, Lick. Perdón, gracias. Esta parte donde sustituimos el valor de 75 que encontramos, ¿sí les quedó clara? Sí, eso sí. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, en la fase 1, pues solo debemos encontrar, bueno, prácticamente en todas las fases solo debemos encontrar un vector. La fase 1, pues el vector inicial siempre va a ser 0, 0, 0, porque está desde el origen. Y ya luego el vector final sería este valor que encontramos de trabajo y el valor que encontramos de producción. Entonces ya nos quedaría este total de acá. Luego nos vamos a la fase 2. Y la fase 2, ¿cuál es el chivo, digamos? Entonces empieza donde termina la fase número 1, que sería en este punto de acá, el 75 o algo. Y finaliza donde el producto total alcanza su máximo, que sería en este caso acá. Permítame. Sí. Sería en este caso de acá. Entonces, vamos a trabajar prácticamente de la misma manera. Aquí lo único es de que ya sabemos por lo que nos explicaba el licenciado, no sé si se recuerdan, perdón, se me fue, el ángulo. De la tangente. De la tangente, ajá, así es, así es. De la inclinación, se me olvidó cómo se llama esa parte, perdón. La pendiente, la recta tangente. Pendiente, ajá, la pendiente, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, la pendiente, en este punto en el que el producto total alcanza su máximo, la pendiente es 0, ¿sí? Y también el producto marginal alcanza su punto mínimo. Bueno, no su punto mínimo, pero alcanza el nivel de 0. Entonces, en eso nos vamos a basar. Siempre traten de recordar cómo funcionan las fases para que no se hagan bolas. Entonces, en la fase 2 es donde el producto marginal llega a su punto 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que tenemos que hacer es agarrar en la fase 2 la fórmula del producto marginal que encontramos aquí anteriormente y la vamos a igualar a 0. Y acá hacemos el mismo proceso que hicimos en la fase anterior para factorizar y para despejar la letra, la cantidad de trabajo. Entonces acá ya tenemos esta fórmula que es la fórmula que encontramos anteriormente del producto marginal y la vamos a igualar a 0. Entonces ya nos va a quedar, como no tenemos aquí términos similares para poderlo despejar, entonces nos vamos de una vez al factor común. En este caso pues sería 15L. Y si agarramos este 15L y dividimos 1500 nos va a dar un total de 100 sin la L porque se eliminan entre ellas. Y si agarramos pues 15L dividido menos 15L al cuadrado, perdón, dividido 15L, pues nos va a dar un resultado de menos L sin el exponente al cuadrado porque también se eliminan. Entonces acá pues hacemos lo mismo que hicimos en la fase anterior y vamos a tomar esta parte del término y lo vamos a igualar a 0 para ver si nos da un resultado razonable. En este caso, pues igual nos da un valor de 0. Y luego tomamos esta parte de acá, la segunda parte de la ecuación, y lo igualamos a 0 para ver si podemos despejar un valor de L. Y en este caso, pues sí nos da un valor de L razonable, que serían 100 unidades de trabajo. Entonces lo que hacemos es nuevamente ir a la función de producción original para encontrar cuál sería el nivel de producción con esta cantidad de trabajo. Entonces lo reemplazamos. Acá L lo reemplazamos por 100. Entonces 100 al cuadrado por 750, perdón, menos 5 al cuadrado, 5, perdón, por 100 al cubo, me va a dar una cantidad de resultado de 2.500 o 2.500.000 unidades de producción, ¿verdad? Y ese sería donde finaliza el vector de producción de la fase número 2. Acá en la fase número 2 va a iniciar en donde nos quedamos con la fase número 1. Si se dan cuenta es el mismo vector. Y va a finalizar
con el vector que acabamos de identificar. No sé si me siguen. Bien, Lick. Muy bien, perfecto. Entonces, así poco a poco, si se dan cuenta, lo que vamos haciendo es obteniendo los vectores para nosotros poder graficar. Por eso les decía, lo podrían ir haciendo de una vez, pero tal vez para ahorrarse un poquito de tiempo sería mejor que lo hicieran de último, solo con tener claros cuáles son sus vectores. Entonces ya de último, pues ya se les facilita un poquito más, pienso yo, pero es de la forma en la que ustedes mejor, mejor se sientan, ¿verdad? Disculpe, Ujú. es que comentó un compañero que se está grabando sin audio. Cierto, perdón. Disculpen, compañeros. No me di cuenta, es la costumbre. Normalmente no le quito mi audio para que no interrumpa el sonido de las clases. Licenciado, disculpe. Ajá, Yo dígame. estoy grabando la clase. Si usted gusta, yo se la Bueno. puedo pasar y así da la clase sin ninguna interrupción. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Si me pudiera hacer el favor. Es que ya creo que ya, coloquialmente hablando, ya la canté un poquito. Entonces, si me hace el favor de trasladarme la grabación, entonces así se las puedo pasar completa a los compañeros para que no. La voy a detener entonces. Muy bien. Entonces, hasta aquí, no sé si me siguen. Sí, Lick, vamos bien. Muy bien. Disculpe, Lick, una pregunta. Ajá. En el ejercicio que hizo el licenciado, en este caso, como lo había trabajado, era que derivaba la función del producto medio para obtener el producto, en este caso, el máximo de producto medio. No sé si está bien ese proceso. Derivada la función del producto medio. Exactamente. Pues fíjese que esta es la forma en la que en la que lo revisamos y todo, y sí me estaba bien, pero al final el resultado no debería de variar mucho. O sea, mire, al final lo bonito, digamos, de la economía es de que no es una ciencia exacta. Lo que nosotros queremos ver es si usted le da un valor diferente, pero su gráfica sí concuerda con las fases de la producción y sí se establece que se cumple, entonces no habría ningún inconveniente. Pero si el leak adicional a eso lo derivó, yo entiendo que las derivaciones que hace el licenciado luego de realizar lo del producto medio y todo eso son puramente comprobaciones para validar de que sí se está cumpliendo con las condiciones que se tienen establecidas. Pero si con el producto medio derivado el valor no le afectó mucho, o sea, si usted logró al final obtener un resultado que sí se observe que se cumplen las condiciones de las fases de producción, no habría ningún inconveniente. Está bien, gracias. Voy a revisar. Muy bien, muy bien. Igual cualquier cosa, pues me cuenta. Como le digo, yo no lo tengo así, pues no está escrito en piedra, ¿verdad? Como le digo, si hay algún paso que se me saltó, por supuesto lo podríamos validar para estar seguros. Pero sí, a la hora del examen no tenga pena. Lick, solo podría repetir, cabal ahí donde está, es que cómo llegó al 2.109.340. ¿Cómo hizo esa operación? El de la, Bueno, de la sí, de- perdón, aquí no la dejé explícita, pero como nosotros identificamos un valor de trabajo de 100, un valor de trabajo de 100 que nos dio como resultado la simplificación de acá, la factorización de ahí. Entonces lo que hacemos es reemplazar en la función de producción original esta cantidad de trabajo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces agarro los 750 de la primera parte de la función, que sería esto de acá, y acá está multiplicado por L al cuadrado. Entonces agarro 100 y lo elevamos al cuadrado. Esto me da esta cantidad. Y luego lo que vamos a hacer es restarle esta otra parte de la ecuación de menos 5 por L al cubo. Entonces agarramos menos 5 por L, que serían los 100 que acabamos de encontrar,
al cubo. Entonces me da menos 500,000. Cuando nosotros operamos esto, me da la cantidad de 2,5 millones. Prácticamente aquí lo que hice fue reemplazar en la función de producción que ya habíamos encontrado originalmente, reemplazar la cantidad de trabajo con este valor que nosotros encontramos en la resolución de la fase número 2. Entonces al final me da estos 2,500,000. No sé si le comprendió ahí. Sí, gracias, Lick, gracias. Es que lo estaba entendiendo diferente. Gracias. Muy bien, no tenga pena. Bueno, entonces ya tenemos estos valores. Ya tenemos el vector de la fase, los vectores de la fase 1, ya tenemos los vectores de la fase 2 y por eliminación, digamos, los vectores de la fase 3 no son definidos. Entonces, lo que hacemos es que inicia a partir del punto en el que termina la fase número 2 en adelante. Ese valor ya es muy difícil de definir, entonces no, usualmente pues con ese resultado, con que ustedes coloquen ahí que pues en adelante, a partir de la fase donde termina la fase 2 en adelante, no habría ningún inconveniente. Ya se entiende que pues ya diferenciaron las fases de producción. Luego ya nos pasamos pues al siguiente inciso, que sería el vector de producción a partir del cual se presentan rendimientos marginales decrecientes. Entonces, para identificar los rendimientos marginales decrecientes, debemos identificar el punto a partir del cual el producto marginal empieza a decrecer, ¿sí? O bien que alcanza, pues, digamos, el máximo que pudo alcanzar y de ahí pues, se viene a pique, ¿verdad? Entonces, acá lo que vamos a hacer es utilizar una derivación. Vamos a derivar el producto marginal, la ecuación del producto marginal que ya logramos identificar acá, que sería esta. Esta es la ecuación del producto marginal. Entonces, para encontrar los rendimientos marginales decrecientes, pues vamos a derivar esa ecuación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como les decía, el método que yo utilizo es agarrar el exponente y multiplicarlo por el entero. Y luego le restamos una unidad pues a la letra, ¿verdad? Entonces, acá en este caso, pues el exponente pues es 1, entonces nos queda 1500. Y luego tenemos, acá en este caso son 2. Lo multiplicamos por 15, nos queda menos 30 por el signo negativo que posee el 15. Y ya nos queda menos 30L, porque ya le restamos un valor al exponente. Entonces, para poder despejar y encontrarle pues el vector, ya despejamos la letra L. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ya trasladamos este número para acá. Como 30 está multiplicando a la L, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a pasar, es como que hiciéramos esto, 1500 es igual a 30L. Así nos quedaría para cambiarle el signo a la letra, ¿verdad? Y como acá está multiplicando, entonces pasamos a dividir. Pasamos el 30 a dividir los 1500. Entonces agarramos los 1500 dividido 30 y me da una cantidad total de 50 unidades de trabajo, que es este resultado que yo tengo acá. Licenciado, ahí por lo que usted cambió fue porque los dos tienen que ser positivos antes de sacar el resultado final. No necesariamente los dos, pero sí lo que queremos es de que despejar este valor con un signo positivo. O sea, la letra, digamos, siempre tiene que quedar con un signo positivo. Gracias, licenciado. Ajá, de nada. Bueno, entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda. Licenciado, de ahí lo que sacó es la primera derivada. Esta ya es la segunda derivada prácticamente, porque la primera derivada la hicimos con esto, al momento de nosotros estimar el producto marginal para los vectores. Esta ya es la derivada de la derivada, entonces ya es una segunda derivada. Muchas gracias. Ajá, muy bien. Entonces ya con esto pues ya obtenemos el valor de trabajo en el cual el producto marginal empieza a decrecer.
Y esto nos va a servir para identificar los rendimientos marginales, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros identificar el vector, como el vector está compuesto por primero la cantidad de trabajo y luego la cantidad de producto, digamos. Como nosotros ya tenemos la cantidad de trabajo, necesitamos encontrar la cantidad de producto. Y al igual que lo hicimos en la parte de arriba, nos vamos nuevamente a la función original, a la función de producción que encontramos, perdón, a esta, la función de producción de corto plazo que encontramos, y reemplazamos los valores de L. Entonces acá ya reemplazamos en la fórmula original los valores de L, en este caso quedaría L al cuadrado por 750, que sería entonces 50 al cuadrado por 750 menos 5 por 50 al cubo. Y al final acá me da un resultado de 1.250.000. Si quieren lo voy a hacer acá. 750 por sería 50 al cuadrado menos 5 por sería 50 al cubo. Y ya me tira el 1.250.000 que me aparece por acá, que es este valor que tengo aquí. Entonces, ya con este resultado ya nosotros podemos estimar. El vector donde inician los rendimientos marginales decrecientes es el que acabamos de identificar, que sería con una cantidad de trabajo de 50 unidades a un nivel de producción de 1.250.000. ¿Sí? Se recuerdan que nosotros anteriormente en la fase número 2 ya habíamos identificado donde los rendimientos marginales, donde la curva de rendimiento, la curva del producto marginal llegaba a 0, que es este dato de acá. Nosotros lo identificamos en la fase número 2, que sería el 100,2.5 millones. Entonces nosotros pues ya solo elaboramos una tablita. Y este tendría que ser su resultado final. Este es el vector donde los rendimientos marginales decrecientes, donde se alcanza, a partir del cual el producto marginal empieza a decrecer. Entonces está acá. Los rendimientos marginales están crecientes desde el inicio hasta el punto que acabamos de identificar. De ese punto hasta que termina la fase número 2, están en rendimientos marginales decrecientes. Y luego se convierten en negativos cuando traspasa esa frontera, digamos, cuando de la fase 2 en adelante, todos los rendimientos marginales van a ser negativos. Entonces también es válido que coloquemos acá que a partir de ese punto en adelante, los rendimientos marginales van a ser negativos. No sé si me siguen ahí. Licenciado, disculpe, ¿será que podría repetir del inicio del inciso C? Sí, no tenga pena. Bueno, entonces, para identificar los rendimientos marginales, nosotros necesitamos realizarle una segunda derivada a la fórmula tal vez no les digo segunda derivada, sino les digo derivar la fórmula del producto marginal que ya habíamos encontrado, que sería la que encontramos al principio del inciso B, esta de acá. Como esta ya es una derivada de la producción, entonces nosotros le vamos a aplicar una derivada más a esta función que logramos encontrar. ¿Y cómo lo hacemos? De la forma en la que les decía. Agarramos el exponente de L, en este caso no tiene, entonces es 1. Agarramos ese exponente y lo multiplicamos por el entero. Y luego le restamos una unidad al exponente que posee L, en este caso. Entonces, si le restamos la unidad, pues desaparece, se convierte en 0, entonces ya desaparece la constante. Ya nos quedaría solamente 1.500. Y lo mismo hacemos con la otra parte de la ecuación.
tenemos acá que es menos 15L al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar 2 por menos 15, nos va a quedar una cantidad de menos 30 y le vamos a restar una unidad a este exponente. Entonces ya nos queda menos 30L a la 1. Y ya esto pues ya lo podemos despejar. Lo que hacemos es pues pasar a este lado, como está la parte de la ecuación que posee la constante, está en signo negativo. Lo que hacemos es pasarla al otro lado. Y ya nos quedaría algo así. Entonces pasamos el 30 del otro lado y ya nos queda 1500 es igual a 30L. Pero aún así necesitamos despejar la L. Como la L, el 30, perdón, está multiplicando a la L, para pasarlo de este lado lo pasamos dividiendo. Lick, disculpe, perdón, es que ya me perdí otra vez. Ahí es que no entiendo, digamos, ahí pone la fórmula PMG igual a DMG, pero después cuando se pasa al 1500, cuando ya empieza en el 1500 no encuentro el igual en medio, dijo que. O no hay igual en medio. Ahí empieza con igual. Ya, este de acá. Sí, Ajá, sí. Pero no sé. Se lo voy a, tal vez se lo pongo aquí, permítame. Sí, esa es la fórmula del igual. Digamos que la fórmula correcta es así. Lo que nosotros hacemos a este punto para poder encontrar el valor de L es igualar la función resultante de esta operación a 0. Haga de cuenta que este igual pues ya no se toma en cuenta, ¿verdad? O sea, solo la fórmula en sí es esto. Y lo que nosotros necesitamos para encontrar el valor de L es igualar esta expresión a 0. No sé si me comprende ahí. Sí, ahí estamos. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, entonces igualando pues esto a 0, ya nosotros podemos despejar la letra L, que sería ya las unidades de trabajo que necesitamos. Y volviendo ya a la parte final, tomamos la función de producción de corto plazo que encontramos originalmente, la de hasta arriba, la primera. Tomamos esa función y ya solo reemplazamos los valores de L que acabamos de encontrar. Y era lo que tenía acá. Entonces, si supóngase agarramos 50 al cuadrado. Y luego 50 al cubo. Y tenemos acá que L al cuadrado va a multiplicar 750. Y L al cubo va a multiplicar el menos 5. Entonces me da estas dos cantidades. Cuando nosotros completamos la operación, porque aquí está diciendo que esta expresión, a esta expresión la va a restar esta otra expresión. Entonces nosotros hacemos esa operación. Tenemos esto que sería el equivalente a esto de acá y le restamos estos 625,000, que sería el equivalente a esto de acá, el menos 5. Y el resultado nos va a dar 1.250.000. Licenciado, quiere decirte que para sustituir esos L son el 50, ¿verdad? Ajá. Lo que vamos haciendo es como nosotros encontramos o estamos despejando en función del trabajo. Entonces, al igual que en las fases anteriores, el resultado que nos va a dar es la cantidad de trabajo. Pero para saber qué nivel de producción alcanzó esa cantidad de trabajo, nosotros tenemos que reemplazar en la función de producción que encontramos arriba, tenemos que reemplazar esa cantidad de trabajo para que nos dé. Porque acá nos está diciendo que la producción total es igual a 750 por el trabajo al cuadrado menos 5 por el trabajo al cubo. Y como nosotros ya aquí definimos cuál es el trabajo que tenemos para esta parte, digamos, y para cada una de las demás fases,
Lo que nos queda es, para averiguar la producción, es reemplazar en esta función. Entonces ya el resultado de todo esto pues nos va a dar la cantidad de producción que está vinculada a esta cantidad de trabajo. Al igual que acá, la cantidad de trabajo, la cantidad de producción que está vinculada a esta cantidad de trabajo. Y acá también, la cantidad de producción que está vinculada a esa cantidad de trabajo. Perdón, Lick, yo tengo una pregunta. Dígame. El producto marginal, cuando lo graficamos, siempre empieza desde 0,0, ¿verdad? Sí. Por fines estéticos se hace así. Usted lo podría empezar desde el segundo punto, ¿verdad? Pero ahí como se le haga más fácil. O sea, no, al ser un valor de 0, pues no le va a afectar en nada, ¿verdad? Pero sí lo puede hacer así. Se inicia desde 0, 0, 0, 0. Al final acá nosotros, ya cuando venimos a, bueno, aquí ya lo hicimos, ¿verdad? De este lado entiendo que no me pide graficar. Acá les tenía también otra imagen de las fases, pero... Entonces, ya cuando tenemos ya la tabla con los vectores, usted le puede agregar el 0 o la puede dejar así. Yo le agrego el 0 para que se mire bonito prácticamente, ¿verdad? Licenciado, yo tengo una duda. Dígame. Yo ya le entendí todo el procedimiento y me queda clarísimo. Donde me perdí un poquito es arriba en la tabla verde. Ajá. Es cómo agrupó el inicio y el final. Ah, muy bien. Entonces, el inicio, aquí estamos hablando ya de la curva del producto marginal. Acá abajo la tengo gráfica, se la voy a enseñar. El producto marginal sería la curva mostaza, ¿verdad? O naranjada. Entonces, va a iniciar en 0. Siempre va a iniciar en el punto 0. Entonces, aquí empezamos a decir, como no sé si ustedes se recuerdan lo que decía el Lick, de que cuando el producto marginal siempre iba a tener así como que una forma cóncava, que va así como una montañita, digamos, ¿verdad? Entonces, siempre inicia a crecer a partir del inicio, del punto 0, del origen. Entonces, siempre los rendimientos marginales siempre van a ser crecientes a partir del origen, 0, 0. Luego, nosotros acá, lo que acabamos de definir es en qué momento empiezan a decrecer. Esto lo que nos está diciendo es de que a partir de las 50 unidades de trabajo, el producto marginal ya no va a crecer más. O sea, es su punto máximo. Y es lo que colocamos acá en la parte de crecientes, de los rendimientos cuando son crecientes, empiezan desde el origen, desde 0, 0, hasta llegar a este punto que acabamos de encontrar. Luego, si se recuerda acá en lo de las fases que teníamos de la producción, aquí está tal vez un poquito más claro, en lo de las fases, el producto marginal es esta curva de acá. Entonces, en este punto, ese es el punto donde el producto marginal se convierte en 0, donde ya las unidades productivas, ya sea de capital o trabajo, que se añadan, no van a aportar nada al producto total. Entonces, hasta este punto de acá es donde supóngase que es esta parte de acá, aquí es donde está creciendo, empieza desde el origen, luego este es el punto que nosotros identificamos acá, y de ahí empieza a decrecer, la curva se va para abajo. En este punto es donde la curva del producto marginal llega a su valor 0, es así donde topa, digamos, ¿verdad? Pero eso es lo mismo donde termina la etapa número 2 o la fase de producción número 2, que es este valor que nosotros habíamos encontrado aquí con anterioridad. Cuando ya tenemos los vectores de la fase número 2, ya habíamos dicho que la fase empezaba aquí y la fase número 2 terminaba acá. Entonces, este valor, donde termina la fase número 2, es el mismo valor donde la curva del producto marginal va a alcanzar su valor 0. Por eso lo colocamos acá.
Por eso es que ya no la determinamos en el inciso C, sino ya lo sabíamos desde haber hecho la segunda fase, ¿verdad? Ajá. Por eso les decía, nos vamos así como que en orden y ya les van cayendo como que sus rangos, ¿verdad? Para que no se hagan bolas. Si nos vamos así en orden, al final, de los mismos resultados que nosotros vamos calculando, vamos armando estas tablas. Entonces ya sabemos que los rendimientos marginales van a crecer desde el origen hasta este punto que encontramos, que sería como que donde la pendiente de la curva se va a mantener a nivel 0. Luego de eso, pues la curva va a empezar a decrecer y va a llegar hasta el final de la fase 2, que es donde el producto marginal se convierte en 0. Y de ese punto donde termina la fase número 2 en adelante, ya los rendimientos marginales van a ser negativos. Eso significa que era como el chiste que decía Lick, ¿verdad? Que a veces con los estudiantes, que eso era como el estudiante que ni ponía atención y encima molestaba a los demás para que no pusieran atención. Entonces ahí es donde van a decrecer los rendimientos marginales, pero ya a nivel negativo. No sé si le quedó claro, compañera. Prácticamente solo necesitamos esas 3 fases para hacer la gráfica. No tenemos que poner un valor como adicional. Ajá. Eso es precisamente. Usted va trabajando las fases de uno por una y ya las mismas fases les van dando a usted, porque si se da cuenta, está todo vinculado, ¿verdad? El nivel de producción total está vinculado con el producto marginal y el producto medio. De ahí la importancia de tener que calcular el producto medio y el producto marginal para poder usted identificar plenamente dónde están las fases y cuáles son los puntos, digamos, donde tal vez no de inflexión, pero sí los puntos en donde se van modificando las curvas. Entonces, con los valores de las fases que anteriormente encontramos, pues ya nosotros tenemos estos resultados. Ya prácticamente acá solo teníamos que encontrar el punto en el que los rendimientos marginales alcanzaban su máximo, que fue el que encontramos. Lick, perdone, ¿y será que usted sería tan amable de volver a explicar lo que es, dónde es cómo era la fase óptima? Ah, sí, la fase óptima o la de este inciso que acabamos de ver. No, es que no tengo aquí a la mano mis apuntes, pero no, lo que es lo de la fase óptima, o sea, ¿cuál de todas las fases era la óptima? Si no estoy mal, es la primera, solo que no recuerdo bien. La óptima alcanza el nivel más alto, ¿eso? No. Ajá, es donde alcanza el nivel más alto. Donde ya la pendiente se convierte en 0, si no estoy mal, ¿verdad? Pero si es la fase 1 o era la 2. Ahí es complicado, era lo que les explicaba el licenciado. No existe así como que un predeterminado porque se puede darse en cualquiera de las dos fases. Puede iniciar, el donde usted puede alcanzar el óptimo puede ser ya sea en la fase 1 o en la fase número 2, pero todo va a depender de esto de acá. De las curvas de producto medio y producto marginal. Gracias, Lick. Muy bien. Licenciado, buenas tardes. Yo tengo una consulta con el cuadrito donde ya coloca usted los productos marginales decrecientes, o rendimientos marginales decrecientes. Yo veo que usted coloca en el decreciente 50,125, pero el siguiente ya no se calcula, ¿verdad? ¿De donde está el 100,2,5? No, era lo que le decía la compañera. Ese es el punto donde termina la fase número 2. Se los voy a enseñar aquí en la tablita. Era lo que el Lick nos enseñaba, o lo que estaba ahí en la diapositiva. Si ustedes han visto, es el punto en el que el producto marginal llega a 0. ¿Se recuerdan que en la tablita del ejercicio? Por acá la tengo. Es esto de acá. Cuando se van añadiendo unidades de trabajo adicionales de la primera columna, el producto marginal o el producto que aporta cada una de esas unidades va creciendo. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo.
pero llega un punto en el que el producto marginal ya no crece nada, que sería en este ejemplo de la diapositiva, sería en este punto. Es el momento en el que el producto marginal ya no va, o sea, ya ni la adición de cualquier otra unidad de trabajo ya no le va a aportar nada al producto total. Y ese punto es precisamente donde finaliza la fase número 2. Aquí está la fase número 1. La fase número 2 finaliza donde el producto marginal llega a ese punto, donde el valor del producto marginal es 0. Y eso ya lo habíamos calculado cuando nos pidieron los vectores de las fases de producción, que es esto de acá. Nosotros ya sabíamos de que la fase de producción número 2 iba a concluir en este vector de aquí. Por eso ya no lo calculamos. Ya solo lo jalamos de acá para completar la tablita de los rendimientos marginales crecientes y decrecientes. No sé si le quedó claro o si gusta lo vemos más despacito, no tenga pena. Sí, está bien, gracias. Sí, le capté. Sí, está muy bien, muy bien. Entonces al final todo está conectado. Todo está conectado por etapas. Y nosotros vamos averiguando con los vectores que nos van pidiendo, vamos averiguando primero el punto A, perdón, luego el punto B y luego el punto C, que es este de acá. Entonces así vamos averiguando nosotros los vectores. Esto es lo que nos están pidiendo encontrar. En la gráfica son estos puntos. Y entonces acá, como nosotros para poderlo graficar, ¿verdad? Necesitamos saber, aquí si se da cuenta es donde el producto marginal alcanza su máximo, que es este punto que encontramos acá. El producto marginal va a crecer desde 0 hasta las 50 unidades de trabajo que producen 1.25 millones de producción. Lick, al final no es que, digamos, esto de las decrecientes y eso no es lo mismo que las fases, ¿verdad? Porque al final las fases en algún momento se llegan como que a una parte de intersección en donde estos decrecientes o crecientes, pues hay que identificarlos en cada una de las fases. No sé si me entendió. Algo así. Sí, no tenga pena. Fíjese que cuando les hablan de rendimientos marginales, habla estrictamente de la curva del producto marginal. Cuando ustedes les preguntan los rendimientos marginales que la harán, habla directamente de la curva del producto marginal. Cuando a ustedes ya les preguntan de las fases directamente, pues también toca esos temas, pero ya involucra las demás curvas. Ya habla de la curva de producto total, puede hablar de la curva de producto medio, pero la de marginales estrictamente se refiere a la curva del producto marginal. Entonces es este comportamiento el que estamos evaluando. Yo digo acá, o con esta tablita verde que teníamos acá, yo digo que entonces la curva del producto marginal empieza a crecer desde el momento en que se forma, desde el origen, que sería el 0,0, digamos. Empieza a crecer hasta alcanzar su máximo. ¿Y cómo sabemos cuál es el máximo? Pues por medio de la segunda derivada que aplicamos. Eso ya me dio cuál es su máximo, ya me dio el vector donde alcanza su máximo. Entonces yo digo, creció desde ahí hasta llegar a este punto. Luego empieza el rendimiento marginal decreciente, que era lo que Lick explicaba. O sea, la curva sigue creciendo, pero ya no crece al mismo ritmo que crecía antes. Aquí, como en esta parte de acá, tenemos el trabajo y acá tenemos la producción. Entonces, sí se sigue aumentando conforme va incrementándose la cantidad de trabajo, pero ya no crece para arriba, sino que empieza a crecer para abajo, si es que tiene sentido eso, ¿verdad? Empieza a decrecer y llega al punto en el que alcanza su nivel a 0, que es lo que teníamos acá que les mencionaba, que es donde la segunda fase de producción culmina. La segunda fase, por definición, culmina donde el producto marginal alcanza su nivel a 0. Y como ya lo habíamos identificado acá arriba, pues entonces ya sabemos eso. Y a partir de ese punto donde alcanza su nivel 0, ya los rendimientos marginales se vuelven negativos. No sé si
Si quedó más o menos claro. Sí, licenciado. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Si no, igual me preguntan, no tenga pena. Entonces, ya acá, pues ya lo último que nos pide el inciso es dibujar las gráficas correspondientes. Y entonces acá sí ya es donde lo empezamos a hacer. Nosotros acá para dibujar las gráficas, aquí vamos a unificar todos los valores que encontramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? El capital, pues va a ser 1, fijo va a ser 1, ya nos habían dicho. El trabajo es lo que está variando. Y en los vectores que nosotros tenemos, nosotros ya habíamos encontrado esos valores. Ya teníamos que con un trabajo de 75 íbamos a tener una producción de esto. Con un trabajo de 100 íbamos a tener una producción de 2 millones. Y con un trabajo de 50 íbamos a tener una producción de 1.25. Entonces ya lo podemos colocar acá. Colocamos, como le decía al compañero, por fines estéticos, le agregamos la fila de 0, ¿verdad? Estas, solo para que si ustedes lo grafican ya sea por computadora, les queda bien. Luego trabajo ya vimos, los valores que encontramos eran 50, 75 y 100. Esta, la Q, son es la producción. Acá está en millones. Acá en este lado, pues ya lo hice, ya lo reduje, ¿verdad? Lo dividí entre 1 millón para que me quedara un valor así más aproximado a los que ya tenía acá. Y ya nosotros tenemos el producto medio. Que sería este de acá. Ah, no, permítame, el producto medio el producto medio lo calculamos acá, disculpe, perdón. Entonces, el producto medio es sencillamente una división. Vamos a agarrar la cantidad de producto que hay y lo vamos a dividir dentro de su respectivo trabajo. Entonces, acá yo tengo 1.25 millones. Si lo dividimos entre 50, me va a dar un total de 25,000 unidades productivas. Si yo agarro este valor, los 2.109.375 que me dieron, y lo divido entre 75, me va a dar este valor de 28.125. Y acá, cumpliendo con lo que identificamos acá, que a partir de ese momento los rendimientos marginales iban a decrecer o iban a alcanzar su 0, digamos, este es el punto mínimo. Entonces, cuando yo tengo 100 unidades de trabajo con una producción de 2.5 millones, el producto marginal me va a quedar a 0 y el producto medio, si se da cuenta, bajó. Entonces empezó por 25, subió a 28 cuando le incrementamos a 75 unidades de trabajo, pero cuando subimos a 100 unidades, el producto medio bajó. ¿Qué significa eso? Que la adición de estas 25 unidades ya no le aportó nada al producto de la misma forma que lo hacía al inicio. Y con el producto marginal, pues igual, tenemos que ver qué tanto aportaron cada una de estas unidades que se agregaron. Entonces, la primera vez que se agregaron de 0 a 50, pues 37. Pero ahí lo multiplicó por algo, ¿va? Porque a mí, es que yo lo hice en Excel, pero no me... Yo solo quiero ver la fórmula ahí. Gracias. Ah, sí, no tenga pena. Mire, pues, entonces agarramos los 1500, permítame, que es la fórmula perdón, es que acá esto es importante hacerlo, como nosotros estamos trabajando con una fórmula directamente. ¿Se recuerdan que el licenciado habló de varios tipos de varias formas de poder expresar la función de producción? Una de las formas era mediante la gráfica, otra era mediante la tabla y otra era mediante la fórmula cuadrática. Entonces, para nosotros poder estimar el producto marginal, vamos a utilizar esta fórmula de acá, la que encontramos, que sería la primera derivada de la función de producción. Entonces, nosotros agarramos esta fórmula de acá, la original, digamos, del producto marginal, y es con la que trabajamos aquí. De esa forma, nosotros calculamos cuál es el producto marginal por cada unidad, utilizando la fórmula. Acá no lo podemos hacer como lo hacemos en tablita, digamos, porque le puede descuadrar. Y tal vez por eso es que tiene valores diferentes. Porque si usted solo hace la diferencia, supóngase la diferencia de este dividido la diferencia de este, perdón, le va a quedar un valor muy diferente.
Pero si en cambio utilizamos la fórmula, entonces ya le da valores que caen de acuerdo a las etapas de producción, utilizando la fórmula del producto marginal que encontramos al inicio. No sé si le quedó claro. Sí, ahorita lo voy a hacer, Lick, permítame. Ah, muy bien, pruebe, no se preocupe. Intente utilizar esa fórmula, la del producto marginal que usted encontró. Y ahí le debería de cuadrar, o en general a todos les debería de cuadrar en dos aspectos principales. Primero, que cuando los rendimientos marginales que ya dijimos alcanzan su final en decrecientes, en ese vector, el rendimiento marginal va a ser 0. Y es lo que se cumple acá. Cuando tenemos 100 unidades de trabajo y una producción de 2.5 millones, el rendimiento marginal o el producto marginal va a ser 0, que sería este vector de aquí. Y, permítanme, donde la curva del producto marginal y el producto medio se intersectan, van a tener el mismo valor. Ese es otro de los parámetros que tienen que tener. Entonces, si se cumple con eso, significa que está bien. Ya ustedes demostraron que las fases de producción, o sea, que sí se estimaron bien cuando se cumple con esas condiciones. Lick, disculpe. ¿Solo me podría, por favor, volver a explicar cómo fue que sacó el producto medio, pero el de 28.125? Es que a mí me da una cantidad diferente. Ah, sí, no tenga pena. Mire, lo sacamos utilizando la fórmula del producto marginal que encontramos al inicio. En el inciso B, donde nos piden que identifiquemos los vectores de producción, nosotros calculamos una fórmula de producto medio y calculamos una fórmula de producto marginal. Entonces, utilizando esta fórmula y reemplazando las cantidades de trabajo, ya nos da a nosotros este valor. Vendría siendo esta fórmula, solo que acá no se me olvidó ponerle producto marginal. La fórmula del producto marginal. Entonces, reemplazamos los valores de trabajo que tenemos en la tabla. Entonces, yo acá tengo 1500, que es esto de acá, por L, que en este caso son los 50, menos 15 por L al cuadrado, que nuevamente L son los 50. Entonces, ya me queda esta cantidad de los 37,000. Luego, la misma fórmula para abajo, utilizando las cantidades de trabajo que tenemos en este vector, y la misma fórmula para abajo, utilizando las mismas cantidades que tenemos en este vector. Licenciado, perdón, ahí nos podría enseñar la fórmula para Q y para PME, por favor. Para Q y para PME. Licenciado. Ajá. Quiere decirte que para el producto marginal lo que hicimos al inicio cuando sacamos el resultado que nos dio, con eso nos guiamos y solo lo reemplazamos con la L. Sí, así es, con esa. Para Q no tenemos una fórmula porque Q son los valores que nosotros ya encontramos en los vectores que resolvimos arriba, donde están las fases de producción. Este valor, nosotros encontramos la unidad de trabajo y este sería nuestro Q para esta cantidad de trabajo. Y esta sería nuestra Q para esta cantidad de trabajo. ¿Qué sería esto? Acá ustedes ven una fórmula porque a mí me dio una cantidad de 2.109.375. Pero para no poner 2 millones, porque la gráfica se iba a ver así como que muy descuadrada, tenía que reducirlo a 2 decimales. Entonces, por eso lo dividí dentro de 1 millón, para restarle decimales. Pero no hay ninguna fórmula. La fórmula de PME, por favor. La fórmula del PME es la producción dividido el trabajo. Y acá lo estoy multiplicando por 1 millón porque, por lo mismo, como esto está en una escala de millones, si yo solo lo multiplico así 1.25, perdón, si solo lo divido 1.25 dentro de 50, me da una cantidad así muy, muy diminuta. Entonces lo tengo que volver a su unidad normal, que sería el millón.
y así ya me queda la cantidad. El producto medio siempre va a ser el producto total, digamos, dividido la cantidad de trabajo en este caso. Sí, ahí ya me dio, solo era multiplicarlo por el millón. Gracias. Sí, pues, va. Ahí estamos. Entonces ahí les quedaría. Y ya de esta forma, pues ya vemos que se cumplen las fases de la producción. Acá, pues a mí se me dificulta un poquito poderlo haber señalado, pero ya ustedes si lo hacen a mano, si ustedes ya en el examen le pueden agregar las líneas y todo para identificarlas, es lo que se les pide, ¿verdad? Ya ustedes solo dividen acá en base a los vectores. O sea, como aquí tenemos que la primera fase es del inicio a donde está 75 unidades de trabajo, que vendría siendo este punto de acá. Prácticamente en esa tabla, en esa última tabla donde el producto medio y el producto marginal son iguales, justamente en ese punto como que el producto medio alcanza su máximo, ¿verdad? Sí, así es. Y ya luego de eso, pues ya empieza a decrecer. Y es lo que se observa. Tal vez aquí si tuviéramos más valores, se observaría que ya se vienen en rendimientos marginales negativos, ¿no? El producto medio va a ir decreciendo y los rendimientos marginales se van a ir a -0. Licenciado. ¿Nos puede enseñar cómo hacen las tablas, pero? ¿Perdón? Las gráficas, perdón. Ah, sí. Va. Primero necesitamos graficar solamente el producto total. Entonces lo que hacemos es, bueno, ustedes pueden venir y agarrar todo esto. Le damos acá a insertar. Normalmente Excel reconoce cuando ustedes tienen ciertos tipos de gráficos, le pueden dar en gráfico recomendado. Espérenme, que agarré la del producto medio. Bueno, pero entonces yo agarré aquí, si se da cuenta, le di insertar con todo esto. Lo que voy a hacer es de que como esta es la curva la curva amarilla, es la del producto marginal, no la deseo colocar ahí. Esta curva de acá es la de la... Permítame. Se me corrió. Disculpe, compañeros. La voy a empezar otra vez. Acá está. Perdón, compañero, perdón. Ya me hice bolas. Acá está. Perdón, compañeros, perdón. Ya no me quiere salir. Pero lo que tiene que hacer es, a la hora de que está en el Excel, lo puede agarrar con todos los valores. Se lo voy a mandar si quiere, porque ahorita no me quiere agarrar bien esta cosa. Fíjese que a mí ya me salió. Yo creo que tal vez es por la L, porque hay que agarrar también la K. Pero sí. la cosa es que la ordenada, que son las Y, tiene que agarrar los valores de L, ¿verdad? Sí, así es. Entonces yo en mi Excel yo tengo L primero y después tengo la K.
Entonces, tal vez por eso es que no lo reconoce Excel, pero sí, ya más o menos le agarré la onda. Ahora, para ponerle como cuadros a la gráfica, ¿cómo le hace? Eso lo agarra por default, dijo, pero también lo puede hacer acá. Es que a mí no me lo agarró, fíjate. Permítame. Clic derecho. Clic derecho, formato de líneas de trazado. Formato de líneas de trazado. Ok. Lick, disculpe, yo lo que quisiera saber es cómo graficar, o sea, en el sentido de que si L va en Y, Q va en X, eso es lo que yo quisiera saber, que nos dé esos tips para hacerlo manual. Sí. Vea, el trabajo siempre va en la parte de abajo, es lo que decía el compañero. El trabajo va en el eje de X y la producción, usualmente en la economía, todo lo que está relacionado a lo monetario va en el eje Y, que sería esta parte de acá. Entonces, usted para graficarlo tiene que colocar siempre en el eje Y, en este caso, la producción. Y en el eje X, pues coloca el trabajo. Ahora lo de la cuadrícula, perdone, compañero, fíjese que tampoco lo encuentro, disculpe. Pero tiene que estar acá en el formato, me recuerdo que está en formato del eje. Lick, y ahora ya el No me recuerdo, perdón. el producto medio y el producto marginal siempre van en la Y, ¿verdad? Sí. Supóngase si usted sigue, tiene que seguir el mismo diseño, digamos, que su producto, que la gráfica del producto total. Entonces, si en el producto total usted colocó en la parte de abajo el trabajo, también lo hace en el producto marginal. Y pues de este lado, pues ya le quedaría a usted ¿cómo se llama? El otro valor. Para que la gráfica concuerde. Porque si usted lo hace tal vez diferente, entonces la gráfica le va a quedar muy, muy torcida y no le van a cuadrar sus fases de producción. Y perdón, compañero, pero con lo de la cuadrícula sí le voy a averiguar y si gusta le mando a decir, pero no estoy seguro todavía. Yo porque de cajón me la puso ahí. Ajá. Lick, perdone, para identificar las fases en esas gráficas, tal vez, no sé, yo he visto que el licenciado pues deja de una vez las líneas para unir los puntos. ¿Se puede con este tipo de gráficas? Fíjese que no, por lo menos yo desconozco, probablemente se puede, pero en Excel desconozco la forma de poder vincular dos gráficas. El licenciado, porque él generalmente utiliza otro programa, un programa estadístico, entonces ahí es un poquito más fácil graficar y realizar diagramas y todo por el estilo. Pero acá en Excel no, la verdad, francamente no conozco la forma de hacerlo. Gracias, Lick. Disculpe. Y para finalizar, compañeros, entonces el conjunto de producción de la empresa, que es lo último que se pide, ya vendría a ser la fórmula que el licenciado nos presentaba, ¿verdad? De decir que al final la función de producción o esta curva que encontramos acá no es más que un subconjunto de la producción total, que sería, este es el conjunto de producción, todo lo que se encuentra por debajo, ya sea, bueno, lo que se encuentra al límite, que es lo que encontramos, y por debajo de la curva de la función de producción. Entonces, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo la describimos? La describimos como un subconjunto de la función de producción que agrupa los vectores técnicamente eficientes. Los vectores técnicamente eficientes pueden ser cualquiera de los que se encuentra aquí abajo, técnicamente eficientes, pero ya eso pues ya es una comparación de vectores, no todos van a ser los óptimos, pero sí se encuentra acá lleno de vectores técnicamente eficientes.
Y esta sería la representación del conjunto, donde dice que el conjunto abarca unidades de trabajo y producción que pertenecen a R, aquí me faltó el cuadrado, perdón, R al cuadrado, porque son dos valores, se refiere a que existen dos dimensiones en la fórmula, donde la función de producción, que es lo que encontramos ahí arriba, o lo que nos proporcionaron, donde se encuentra incluida esta función de producción, que sería que sea menor o igual que, o sea, todo lo que se encuentra al borde o por debajo, y mayor o igual a 0. O sea, todo lo que está en el límite inferior, digamos, hasta el límite que logramos identificar, todo eso compone el conjunto de producción de la empresa. No sé si tienen alguna duda, compañeros. Licenciado, disculpe, ¿podría refrescarme un poquito la memoria cuáles son los que van en el límite, en la frontera? Esto de acá, este es el resultado de la función de producción. Es esto de aquí. Es lo que encontramos con esta fórmula de acá. No sé si a eso se refiere. Sí, es que el licenciado había enseñado de que abajo de la línea están los técnicamente eficientes, arriba los que no son eficientes, pero en la frontera mencionó algo, no recuerdo. Así, la frontera es nuestra función de producción. Eso vendría a ser como la mejor opción de producción, se podría decir, ¿verdad? O sea, es como que el resultado más... Perdónale, ahí sería nuestro punto óptimo, por decirlo así, sí, ¿no? Sí, ajá. Es como bueno. que de todas, esta es la mejor opción que tenemos de producción. Acá en la parte de abajo se encuentran muchas más opciones, muchas más curvas que usted puede ramificar, pero la mejor es esta, porque alcanza la mayor cantidad de producción con los insumos disponibles. En la frontera es donde están todos los vectores técnicamente eficientes, ¿verdad? No necesariamente, también en la parte de abajo hay vectores técnicamente eficientes, pero de todos el óptimo es la frontera, que es la función de producción que nosotros encontramos. No se limitan a estar directamente en la parte de la frontera o del límite, pueden estar también contenidos en toda la parte de abajo. Lick, perdone, ¿y será que usted puede hacer el conjunto de producción? El conjunto de producción. Pues prácticamente solo sería de sombrear esto de acá. Ah, no, pero yo me refiero a... así como digamos, como lo hizo Lick, con los términos. Ah, sí, es esto de acá. Ese es el conjunto de producción. Ajá. Gracias, Lick. Muy bien. Licenciado, perdón, ¿podría repetir cómo es que tenemos que graficar manualmente PME y PMG, por favor? Ah, sí. Vea, usted tiene que agarrar las unidades de trabajo y son las que va a colocar en la parte de abajo. Entonces, su producto marginal tiene que ir también con las unidades de trabajo en el eje X. Y pues ya los valores, ¿verdad? Los valores de producción, ya usted acá ya pues estima un rango, ¿verdad? A mí, como los valores son así como que muy revueltos, entonces el Excel pues me jaló los términos de producción así un poquito revueltos, pero ya usted lo grafica, supóngase, para esta unidad de trabajo 50, usted va a tener un valor de producto medio de 25,000. Entonces, esta sería la primera unidad, que sería la de 50, y sus 50,000 va a estar acá. Perdón, sus 25,000. Es por aquí, digamos. Y así lo voy a ir graficando. Lick, ¿y qué diferencia tienen estas del PME con las de ahí arriba? ¿O las gráficas? Ah, la diferencia es que esta abarca la producción total. En cambio, el producto marginal
producto medio, las cantidades siempre van a ser mucho menores. O sea, se refiere a